La salud, definición La salud reconoce la definición, un estado completo de bienestar físico, mental y social, ya un concepto amplio e integral, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hablamos de algo más que solo no enfermar, calidad de vida, por ejemplo, y seguridad, etc. La salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. ¿Ya? ¿En qué se parecen y en qué son distintas la medicina tradicional en relación a la convivencia médico-paciente en relación con la salud pública? La principal diferencia es que la salud pública primero se refiere a poblaciones, ¿ya? Y fundamentalmente hay una relación con el entorno, con la comunidad, con la toma de decisiones, con la protección de la salud en forma colectiva. La relación médico-paciente es una decisión que es entre dos personas, es una decisión directa, individual. La salud pública, el adquirido público, tiene relación con, no denota un conjunto de servicios particular, en forma de propiedad, en un tipo de problema, sino un nivel específico de análisis que es poblacional, no de quién es la propiedad, no es público o privado, ¿ya? A diferencia de la medicina clínica, la cual opera en un nivel individual, y de la investigación biomédica, que analiza a nivel subindividual, la ciencia de la salud pública consiste en que adopta una perspectiva basada en grupos humanos o poblaciones. Esta perspectiva poblacional tiene dos aplicaciones, como campo de conocimiento y como ámbito para la acción. Es una disciplina que integra conocimiento de varias ramas de la medicina, requiere concurso de disciplina, la ciencia biológica, básica, médica, las ciencias sociales, la economía, y vamos a ir viendo por qué razón requiere de la concurrencia de todas las disciplinas. Está enfocada en el control de la enfermedad y prevención, son piedras angulares en el trabajo de salud pública. Tiene como característica entonces una acción colectiva, va más allá de las intervenciones poblacionales, incluye la responsabilidad de asegurar el acceso y la calidad de la atención, a propósito de la lista de espera que mencionaron muchos ustedes. Práctica social de naturaleza interdisciplinaria. Entonces, vamos a ver un poquito la historia de la salud pública. Partimos de periodos a fines de 1800, principios de 1900, donde la salud era de muy malas condiciones. El Estado no le aseguraba protección en salud, atención en salud, cuidado a las personas, ¿ya? Y era el inicio de la formación de los hospitales, donde iban las personas más graves y de menos recursos en general, con muchas enfermedades infecciosas. También lo vamos a ir viendo cómo ha evolucionado el perfil epidemiológico en nuestro país. Entonces tenemos desde este enfoque bien biomédico, de principios del siglo XX, del siglo XIX, con los sanatorios donde la gente iba a morir, a migrar hacia una calidad de vida, un bienestar, además pensando, como dijeron acá, el envejecimiento de la población, otro tipo de enfermedades cardiovasculares, y por otro lado, el acceso a la tecnología en medicina. Y como también se dijo, hay diferencia en el acceso de las personas. Si bien es cierto, tenemos este desarrollo, no todas las personas acceden a esto. Y ahí tenemos entonces diferencias y determinantes sociales de la salud. La salud pública se caracteriza por un enfoque holístico, como les señalé recién, que requiere de la concurrencia de, por ejemplo, determinantes sociales de la salud. Tiene que haber un enfoque de determinantes sociales para que podamos tomar las mejores decisiones de cómo cuidar a nuestra población. Tenemos que considerar las desigualdades y las inequidades que
que nuestra población es diversa, en todos los aspectos es diversa. Vamos a tener, de partida con el tema de los determinantes sociales, de partida con los lugares donde vivimos, zona rural, zona extrema, zona urbana, la diversidad de géneros sexuales, etc. La discapacidad, la migración, hay diversidad amplia en nuestra población que debemos considerar en nuestras políticas de salud pública. Necesitamos evidencia científica para tomar decisiones y ahí tenemos toda la base de epidemiología. Tenemos que considerar qué pasa la población trabajadora, de que se enferma, que necesita la salud ambiental. Tenemos poblaciones que se enferman producto de la contaminación o del entorno y tenemos la obligación de tener una respuesta del sistema de salud. Tenemos que generar acceso a la población de acuerdo a lo que necesita y además tenemos que discutir cuál es el derecho a la salud que tenemos hoy día en Chile. Entonces, como objetivo central de la salud pública podríamos hablar de mejorar la salud y la calidad de vida de la población, entorno saludable, alimentación saludable. Vamos a ver de qué se enferman las personas para ver cómo se deben alimentar, qué causa esa enfermedad. Y vamos a ver algunos minutos de este video, después vamos a tomar un video de 10 minutos, ¿ya? Pongan atención. Siguiendo el modelo de la arquitectura del sur de España, mucho frío, en general las casas no tienen ventanas, entonces todavía es una ciudad muy precaria. Todavía estamos en una ciudad pequeña, podemos decir de a pie, como se decía en el periodo, en que fuera del camino de cintura llegaba muy poco servicio humano, no había agua. No había servicios de sereno en la noche, por lo tanto era un sector peligroso, no había iluminación, no había servicio de retiro de basura, entonces se transforma efectivamente en una especie como de guetos de pobreza que empiezan a ser muy notorios con respecto al resto de la ciudad. Nosotros no seguimos un patrón que es como la segregación, ¿ya? Y creo que la enfermedad funciona mucho para segregar, ¿ya?
lo que se llama antiguamente los hospicios hospitales para enfermos contagiosos, se ubican en los perímetros de la ciudad donde está el Bajo Pueblo, o sea, todas las instituciones del Estado de salud históricamente en su origen están al otro lado del río, en la Chinta, donde históricamente ha estado el cobre. Por eso nosotros hemos hablado de la ciudad química. Aquí está el cementerio, aquí está el Instituto Psiquiátrico, aquí está la Facultad de Medicina, aquí está el Instituto Médico Legal, aquí está la Facultad de Odontología, aquí están los primeros mecanismos de la tuberculosis. Mientras duró el vagabundeo del pueblo mestizo masculino, no se saben enfermedades que hayan afectado a los huesitos rotos. Enfermedades son más bien muertes accidentales por una razón u otra, o a la exposición al frío o lo que sea, o en el desierto, en fin. La cosa aparece ya con una movilidad, como decían antes, muy alta cuando ya no pueden vagabundear y tienen que emigrar a la ciudad y que han venido en rancheríos y en conventillos. Ahí las condiciones de salud se acabaron. De ahí que cuando surge la urbanización de las razas marginales y mestizas, la movilidad y la tasa de enfermedades se disparó y vino una mortalidad gigantesca. Chile tuvo, como sabemos, la tasa de mortalidad infantil más alta de como 2 décadas, fines del siglo XIX, con eso del 20, y hasta los años 30 y 40 todavía no de las más altas del mundo, 247 grados por mil, casi una cuarta parte de los que nacían se morían antes del año. Y eso era producto de las enfermedades que se registraban en los pulmones, la tisis, toma cosa de los pulmones en gran parte, y la cosa estomacal, disentería, qué sé yo, las enfermedades. Por eso es que la población de Chile en ese periodo de los 80, 90, como hasta el 1915, se estancó. Y en un par de años incluso decreció. Es la peor época de la medicina chilena. Y es un periodo que la salud dependía en buena medida de los hospitales que la iglesia mantenía. Por eso que todos los hospitales tienen nombre de santo, los viejos hospitales. En esos hospitales el servicio dependía fundamentalmente de las monjitas y los médicos eran muy escasos. Por eso que la mortalidad en los centros hospitalarios y en las casas de huérfanos era más alta todavía que la que había en la calle. Los hospitales eran básicamente instituciones para ir a morirse, ¿ya? No para ir a sanarse. Progresivamente la propia medicalización de estas instituciones, la fundación de la Universidad de Chile y la Facultad de Medicina, o sea, la formación de médicos profesionales en el país, las propias desarrollos de las prácticas de asepsia, etc., fueron haciendo en los hospitales lo que nosotros entendemos hoy día, y dentro de esta medicalización de ese recinto, lo primero que se sacan en los hospitales son todas aquellas personas que tienen patologías crónicas, ¿ya? Que no tienen patologías curables, básicamente, ¿ya? Esas patologías se trasladan al hospicio, porque hay personas que se van a morir igual, o también se saca todas aquellas enfermedades contagiosas y se van a los lazaretos. Entonces, ¿de qué se morían las personas que se quedaban en el hospital? Muchas de ellas mueren por causas de infección. La viruela es, digamos, el gran peligro ya maligno de este periodo. La viruela mataba en cada uno de estos ciclos epidémicos que son cada 2 o 3 años dentro de la ciudad, 10.000 personas. La otra gran enfermedad del periodo es el cólera, a fines del 19, en 1800. 10 minutos de seguimos con la clase. 15:40. Ya. Bueno, mañana o hoy día, más rato, terminan de ver el video, ¿ya? Porque el trabajo de grupo mañana fundamentalmente tiene relación con el video. Pero como señalaba el video,
El Chile de fines de 1800, principios del 1900, era un país con muchos problemas sanitarios. Pero no es un fenómeno que se da solo en nuestro país, es un fenómeno mundial. Cuando señala que mientras los trabajadores viajaban por el país, claro, tenían enfermedades y morían, pero en el momento que se concentraron en lugares de trabajo y empezaron a compartir habitación con hacinamiento, con falta de medidas sanitarias, se dispararon las enfermedades. Fue lo que pasó en la Revolución Industrial, en Inglaterra, en toda Europa, que las personas migran del campo a la ciudad a trabajar en las industrias, las empresas que hay en la ciudad, y empiezan a vivir juntos muchas personas en esas condiciones y empiezan a morir porque se propagan las enfermedades infecciosas. Si pensamos que además, ¿se acuerdan de John Snow? No había agua potable, no habían buenas condiciones sanitarias. Por lo tanto, en ese periodo, desfasado por 40 años de la revolución industrial en Europa, pero en ese periodo, literal, teníamos la peor tasa de mortalidad infantil del mundo, 300 por 1000 niños nacidos vivos, o sea, 3 de cada 10 niños que nacían morían el primer año de vida, pero seguían muriendo después, por supuesto. Y las peores condiciones de trabajo, etcétera. Un país en muy malas condiciones sanitarias. Y bueno, eso no lo voy a repetir porque es lo mismo, pero vamos a ir a cómo ha evolucionado la salud en Chile. El último tercio del siglo XIX y hasta los años 30, caracterizada por la mejora de los medicamentos. Recuerden la invención de la penicilina y el desarrollo a nivel mundial, y por lo tanto eso controla de alguna forma las enfermedades infecciosas, las trata, pero no evita que se produzcan, no aborda las causas de... ¿Ya? Y ahí hay un resumen de cómo ha evolucionado la tasa de mortalidad infantil. Miren, para 1900 teníamos 342 de tasa de mortalidad infantil. De 1000 niños, 342 fallecían. Y ahí, bueno, ahí fue disminuyendo. Bueno, en el 2003 ya era 7,8 la tasa de mortalidad infantil. Y hay otros indicadores importantes, como la tasa general de fecundidad, que era de 5,1, y el 2016 es de 1,8, es decir, ¿cuántos niños nacen por cada mujer? ¿Ya? 1,8 está bajo la tasa de reemplazo, es decir, de 2 personas, 1,8 niños, por lo tanto, claramente no se está reproduciendo la población, está disminuyendo. La esperanza de vida en hombres para el 907, 26 años era la esperanza de vida. 76 el 2016, ahora estamos sobre 80 para el 2022. Y en las mujeres un poquito más, 26,6 y 81 de esperanza de vida en el 2016. Siempre las mujeres la esperanza de vida es mayor, lo que lo podemos discutir cuando revisemos la clase de transición demográfica. Esto se los voy a preguntar. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo histórico del sistema de salud? ¿Ya? Acuérdense que la salud pública es la organización para poder proteger y cuidar la salud de la población. Salud organizada. La primera parte es la etapa de la caridad. Donaciones filantrópicas, las personas más adineradas donaban. Está toda la parte de lo que hablaba de la iglesia, de las monjitas que cuidaban a los enfermos, pero el Estado no se hacía cargo. De hecho, el Estado no estaba muy organizado en esa época. Y eso dura más o menos hasta el 1850. Y después de eso, las propias personas comienzan a organizarse, normalmente desde los sindicatos, los trabajadores. Empiezan a pagar una cuota y con eso los juntan para cuando se enferman y poder subsidiarlo y otorgarle alguna alimentación, algunos medicamentos, pero a medida que aumenta la población es más difícil que con eso puedan sostenerse. Pero eso es lo primero que parte, son la iniciativa popular. Ese es el segundo momento, que las personas empiezan a organizar. El tercer momento ocurre después de 1920, están todas las luchas de los trabajadores de la salitrera, de la agricultura, donde comienzan a exigir derechos. Y exigen jornada de trabajo, condiciones sanitarias, y exigen salud. Y empieza el Estado a responder a las demandas sociales y empieza un Estado a organizarse. Y ahí comienza lo que es rudimentario de un Ministerio de Salud y Previsión Social. Cuando partió, el Ministerio del Trabajo y Salud eran uno.
Por eso es tan importante el tema de los sindicatos, la salud ocupacional en ese periodo, ¿ya? La respuesta es integral. Tenemos dos momentos en el fortalecimiento del rol del Estado, o también conocido como estado de bienestar. Estado de bienestar en relación a lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial en los países europeos, por ejemplo Alemania, en que están en muy malas condiciones de salud, con mortalidad muy alta, no solamente por la guerra, sino por la infección, la hambruna, etcétera, y empiezan a organizarse, y es un tipo de salud que otorga bienestar a la población y que se hace cargo de todo. Es una salud pública muy fuerte, y ese modelo europeo es el que se comienza a implementar en Chile. Por lo tanto, ahí tenemos todo un proceso de fortalecer el rol del Estado, y que desde que nosotros hoy día, muchas de las cosas buenas que tenemos en salud derivan desde esa época inclusive, ¿ya? Un cambio de mirada, de cómo se aborda la salud materno-infantil, etc. Dentro de ese periodo podríamos distinguir dos momentos muy importantes: el desarrollo social, donde empieza a desarrollarse el sistema de salud, y el hito probablemente más importante de nuestro sistema de salud, que es la creación del Sistema Nacional de Salud, el SNS, y una planificación centralizada. Se empieza a planificar, empiezan los programas de salud, materno-infantil, por ejemplo, pero también están los programas preventivos, control de la tuberculosis, etc. Y luego tenemos un momento, un hito también, que a partir del año 73, en que comienza el proceso de privatización de la salud. Después tenemos el proceso de la restauración democrática, y desde la reforma a la salud a lo que ha ocurrido hasta ahora. 1840, bueno, más o menos lo que ya les conté. Algunos hitos. En 1842 se crea la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y comienza el desarrollo propiamente tal de la medicina en Chile a través del estudio de enfermedades endémicas existentes y el mejoramiento de la higiene pública y doméstica en medio de la organización. Ya, esto mucho. El Estado creó el primer curso de estudios médicos que contemplaba anatomía, medicina, farmacia y cirugía y obstetricia. Y unos años después, la Fundación de la Universidad de Chile ofreció la oportunidad de contar con el espacio institucional que es la Facultad de Medicina, en esa época ubicada en lo que hoy día es Independencia, donde está la escuela, el área norte. Esta era la original, pero esa casa de estudios se incendió y construyeron otra, que es la que ustedes quizás algunos conocen. A comienzos del siglo XX, los obreros se organizan, aparecen los primeros movimientos sociales. En el año 38, el Estado comienza a organizarse para brindar atención médica y preventiva a los trabajadores. En el caso de los obreros, se extiende hasta la madre y niño. En el 52, la creación del SNS. La creación del SNS marcó una diferencia, quebró las tendencias de mortalidad infantil, de tipos el perfil de morbilidad y mortalidad de los chilenos. Su creación desarrolló principios sanitarios fundamentales, generación de cultura sanitaria de nuestra población, condujeron al gran desarrollo de nuestro nivel de salud, que posicionó a Chile desde su pasado con grandes problemas sanitarios, indicadores de mortalidad muy altos, lo que habíamos visto, de silicosis. Chile ocupaba el tercer lugar en el mundo por fallecimientos de trabajadores, fundamentalmente por silicosis en la minería, que era como los pisquineros, y por accidentes del trabajo, por las condiciones en las que trabajaban. Vamos a revisar un poco más de salud ocupacional. Ha cambiado harto. Hoy día somos uno de los países que tiene mejores indicadores de salud en el mundo, a nivel de los países más desarrollados, pese a tener un menor nivel de ingreso per cápita. La creación del servicio, avances, disminución significativa de la mortalidad infantil, la mortalidad general, la mortalidad materna, la desnutrición. Sin embargo, estos logros significativos de la segunda mitad del siglo XX deben también analizarse en el contexto político-social de la época. Avances en seguridad social empujados por los movimientos obreros terminan con la promulgación de la ley 16744 en el año 68, que es el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Lo vamos a ver en la clase de salud ocupacional. Y la mejoría de condiciones sanitarias por políticas públicas, alcantarillado, calidad del agua, aumento de la escolaridad. Muy importante, otro hito, es el Código Sanitario, que hasta el día de hoy nos ampara, porque
todo lo que se hizo en pandemia desde el sector salud, y poder declarar una alerta sanitaria, una emergencia sanitaria, deriva del Código Sanitario, de las atribuciones que el Código le otorga al sector salud. De decir, hay una pandemia, se nos muere gente, vamos a declarar emergencia sanitaria, salud toma las riendas, las Fuerzas Armadas se pliegan a salud. Eso solo puede ocurrir en una emergencia sanitaria, ¿ya? Y es el amparo de eso. Pero también que puede ir la Seremi a una minera grande, poderosa, y decir, murió un trabajador, se cierra la minera hasta nuevo aviso, hasta que hagan la investigación, etc. Ya el Código Sanitario tiene amplias atribuciones, se ha modificado a través del tiempo, pero en general tiene como objetivo proteger la salud de toda la población que vive en el territorio nacional, sin distinción de otra naturaleza. ¿Ok? Este es el bendito Código Sanitario. El artículo 3 corresponde al Servicio Nacional de Salud, atiende todas las materias relacionadas con la salud pública, el bienestar higiénico, de conformidad a lo que señala la Constitución Política del Estado, este código y su ley orgánica. Hasta el 73 entonces tuvimos un estado de bienestar. A partir del año 79 se reestructuró el sistema de salud. Se crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Ya no es el Sistema Nacional de Salud, es el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Cada uno de ellos es autónomo. 1981 al 86 vino la municipalización, vino todo el proceso de creación de las ISAPRE y la privatización de salud. Se concreta el traspaso mayoritario de los CESFAM a las municipalidades. Hoy día hay muy pocos CESFAM que derivan, o sea, que dependen solo del servicio de salud. La gran mayoría tienen doble directriz, dependen de la municipalidad, o sea, del alcalde. El alcalde contrata a los médicos, a las médicas, al personal de salud y aporta los recursos para comprar los medicamentos, etc. Y el Ministerio de Salud dicta las directrices técnicas. Tienen que hacer este programa, tienen que pesquisar a los hipertensos, los tienen que encontrar, el pie diabético, control del niño sano, etc. ¿Ya? Directrices técnicas del Ministerio, y a veces hay complicación, porque el Ministerio tiene un enfoque de salud de la población y muchas municipalidades, dependiendo quién está a cargo, tiene un enfoque a veces más de ahorrar o tiene otro objetivo. Entonces ahí de repente hay un poquito de choques. Algunos hitos importantes del desarrollo de la historia. La salud, en el año 2000, por primera vez en Chile se definen objetivos sanitarios. O sea, igual estábamos organizados, había planes, programas, pero nunca habíamos decidido qué salud queremos para nuestros habitantes de aquí a 10 años más. El año 2000 se definen los objetivos sanitarios para la década 2000-2010 y se inicia un proceso de reforma de salud. El 2002 se van varios proyectos de ley al Congreso y ahí ya hay productos formales de la reforma de salud, como la ley de autoridad sanitaria, la ley de garantías explícitas de salud, AUGGs, que son pilares fundamentales del nuevo sistema de salud chileno y parte con 25 patologías. Se crea la superintendencia de salud. Hay más cambios, hay otros proyectos de ley, pero como cosas centrales. También se publica un documento con el modelo de atención integral en salud, y se inicia este modelo de salud familiar, en el que están basados los centros de salud familiar, que son los CESFAM. Ya no se llaman consultorios. Y las personas a veces les dicen el policlínico, el consultorio, pero son CESFAM, ¿ya? La ley AUGE seleccionó un conjunto de patologías con algunos criterios, con criterios de expertos, con estudios también de costo, y se define garantía de oportunidad, de calidad. La oportunidad es cuánto tengo que esperar para. Entonces deben haber escuchado, tiene 1 mes para hacer el diagnóstico de esta patología, 3 meses para el tratamiento, 6 meses de control. Están definidos los tiempos. Entonces, como a veces se demoran más, las personas pueden ir a reclamar a FONASA o a la OIS y generalmente los priorizan cuando hay reclamo. Eso es como un dato. También la garantía de calidad, porque dice las mínimas prestaciones que le puede otorgar, y también la protección financiera. Uno no paga cuando la patología es GES, incluso cuando está en el sector privado. O sea, la ISAPRE te cobra por el GES, pero cuando lo ocupo no me debe cobrar. El 2006 se incorporan 15 nuevas patologías, el 2007 otras 16, el 2007
hay un hito muy importante y muy bonito en nuestro país, que es el inicio de la implementación del sistema de protección a la infancia en Chile. Se llama Chile Crece Contigo, que lo deben haber escuchado quizás. Y es cuando, por ejemplo, nace un bebé, la maternidad, y le llevan el ajuar, pero le dan no solamente la ropita, le dan todo lo que necesita, incluso el cochecito, la cunita, la ropa, ya. Además de eso, que para algunas familias es muy importante, hay un sistema de seguimiento médico, de pesquisa de alteración neurocognitiva o del desarrollo psicomotor, incluye un montón de cosas. Entonces, un programa muy integral. Y se siguen sumando patologías al GES. Y en el 2012 se publica la Estrategia Nacional. ¿Se acuerdan que teníamos objetivos sanitarios 2000-2010? Bueno, aquí parte la segunda. Que le cambiaron el nombre porque hubo cambio de gobierno, entonces como que quisieron cambiar el nombre porque siempre como que pasa eso un poco con los gobiernos, le cambian el nombre a los programas, pero son los mismos objetivos sanitarios y se pasa a llamar Estrategia Nacional de Salud el título, pero abajo dice Objetivos Sanitarios para la década, pero es lo mismo. Y luego ahora, bueno, ya estamos en la tercera objetivo sanitario. Se siguen incorporando patologías. Y en 2014 la incorporación del modelo RIS, que es un sistema de gestión que es capaz de llevar el control de gastos, prestaciones, o sea, se moderniza un poco el sistema de salud. El 2015 sale la ley Ricarte Soto, que la deben conocer, que es para los tratamientos más caros, hay una lista de enfermedades y que no están en el GES. Como requisito es que la patología no sea GES. El 2017, otro hito de la salud pública, es la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, que deben recordar lo difícil que fue sacar esta ley. ¿Cuáles son las patologías GES que tenemos al 2023? Estas se las tienen que saber de memoria, ¿eh? Ahí están hasta la 42, las pueden revisar. Para medicina se las tienen que saber de memoria, ahí le preguntamos. La artritis reumatoidea, ¿es GES o no es GES? Y tenemos al día de hoy 85 patologías. La última es la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Esa hay que acordarse. ¿Ah? Y cada una tiene su garantía de oportunidad, de calidad. Dice cuánto tiempo, qué prestación, señala y cómo creen ustedes que debería uno considerar una patología en GES. ¿Cuál debería ser mi criterio médico, por ejemplo? ¿Qué incluirían ustedes? ¿Qué considerarían? Vamos a incluir la 86. ¿Qué considerarían? El tiempo de duración de la enfermedad. El tiempo de duración de la enfermedad. Ya, ¿qué más? La prevalencia. Ya, ¿qué más? Los medicamentos que utilizan. Ya. El costo de ellos. Claro. Sí, en general son criterios así, son criterios de salud pública de priorización. Los que vimos en epidemiología sí es que se acuerdan, pero claro, por ejemplo, la vesícula, la colelitiasis, es GES, pero no es GES para todas las personas. O sea, hay algunas patologías GES que es bueno que se las aprendan porque las ven todo el rato y por lo tanto le hacen la notificación GES y por lo tanto le ayudan mucho a esa persona que pueda acceder. Pero parte de los 35 años, ¿y ustedes creen que a los 25 no hay personas que tengan colelitiasis? ¿Hay o no hay? Hay, pero no están en el GES, porque en el fondo lo que se eligió fue eso, con criterio de priorización. ¿Dónde hay más? ¿En qué grupo etario hay mayor cantidad de colelitiasis? ¿Y por qué es tan importante la colelitiasis? Solo produce un dolorcito guano. ¿Por qué? Porque tiene la probabilidad de ser un cáncer. Y el cáncer es grave, el cáncer de vesícula es grave, es terminal de inmediato, tiene muy mal pronóstico y mejoramos bastante la posibilidad si sacamos esa vesícula con cálculo. Y lo más frecuente es que sea después de los 35. Entonces los pocos que tienen la mala suerte de tener una colelitiasis a los 30 caen a la lista de espera del hospital, ¿ya? Pero así con todas las patologías, tienen una edad y también se eligen enfermedades que tengan, que yo haga diferencia si le incluyo el GES. ¿Por qué no incluiría el cáncer de páncreas, por ejemplo? Entonces voy a gastar muchos recursos, pero la verdad es que no va a mejorar el pronóstico de esa persona. Entonces, también los cánceres, por ejemplo, un cáncer de testículo en un joven tiene buen pronóstico si lo trato, si lo pesquiso a tiempo, un cáncer de mama también. Entonces hay una elección.
Ojalá fueran más de 85 enfermedades, porque hay muchas enfermedades y lamentablemente las que no están ahí, ¿qué pasa con ellas? Quedan en esa lista de espera interminable, las personas no tienen recursos para tratarse en forma particular, es muy complejo, y es muy complejo para nosotros también, cuando tenemos una persona que sabemos que se tiene que tratar, operar, y no está en el GES. Entonces, bueno, eso como resumen, vamos terminando, lo vamos a ver en detalle cómo es el sistema de salud, cuál es el rol de cada componente, pero en general, como lo que vimos como era antes, hoy día tenemos un ministro de salud, un ministerio de salud, ministro de salud, subsecretaría de salud pública y de redes asistenciales que ven distintos temas, pero se coordinan. ¿Ya? La autoridad sanitaria está en el Ministerio de Salud en general, pero fundamentalmente salud pública, porque están las CEREMIS y porque la Subsecretaría de Salud Pública dicta las normas, los reglamentos, todo eso. ¿Ya? Y tenemos 16 CEREMIS, tenemos servicios de salud 29, experimentales 3, tenemos la CENABAST. ¿Sabe lo que es la CENABAST? Es, ¿cómo eran las siglas? Se me olvidó. La Central Nacional de Abastecimiento, que es lo que hace, por ejemplo, comprar medicamentos por mayor para todo el país. Por lo tanto, el costo disminuye mucho y puede comprar por licitación a muchos países, ¿ya? Pero también insumos y hartas otras cosas. Pero a veces pasa que no llegan a tiempo los medicamentos, entonces las municipalidades lo que hacen es gastar de su bolsillo y comprar algún medicamento que es muy esencial. La CENABAST también compra la leche, compra todos los alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Tenemos el FONASA, que solamente administra los recursos, ¿ya? Establece los aranceles que usa también el sector privado. Está el Instituto de Salud Pública y la Superintendencia de Salud, que es donde uno va a reclamar porque me subieron el plan, por problemas de distintas situaciones. Así es. Subsecretaría de Redes Asistenciales, Subsecretaría de Salud Pública, Autoridad Sanitaria, Sistema Nacional de Servicios de Salud, y en la red está también constituida. Dentro de los servicios hablamos de la atención primaria de salud, que tiene muchos SFAM a nivel nacional. Les va a tocar después hacer parte de su internado en algunos SFAM de acá de Arica, en otros que son de Iquique, pero también en varias postas rurales, son SFAM en verdad, pero son rurales, como Pozo Almonte, Pica, acá San Miguel de Azapa, ahí después los voy a ver, van a estar conmigo en rural, ahí de nuevo les va a tocar conocer otra realidad distinta que lo que es un SFAM urbano y la toma de decisiones. Terminen de ver el video, que faltaba como la mitad creo, pero es entretenido igual, así que pasa volando. Y de acuerdo a lo que señala el video, que habla fundamentalmente del primer periodo de la salud pública, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales características sanitarias de la población? 2, porque entre los distintos grupos después las compartimos. 2, explícitamente, ¿ya? No es necesario que desarrollen un texto largo. Principales características del sistema de salud. Comenta algún concepto que les llamó la atención del video, ¿ya? Y en relación al cuidado materno-infantil en Chile, les sugiero que le echen una miradita a ese artículo, es bien interesante. Señale cuándo se inicia el programa materno-infantil, cuáles son los aspectos más importantes y cuál ha sido su impacto. 3 minutos, o sea, esto es un aspecto importante, este es otro, ha servido para. ¿Cuál, a su juicio, cuáles son los temas pendientes en relación a los derechos en la infancia en el ámbito de la salud? ¿Ustedes piensan que desde el punto de vista de los derechos de la infancia en salud hay algo pendiente? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué creen? ¿Los niños están bien? ¿Se cumplen sus derechos en salud? ¿Qué creen que les falta? ¿Y qué creen que falta en relación a los derechos sexuales y reproductivos? Porque el auge fue con el programa materno-infantil, pero luego sabemos que las mujeres no son solo su objetivo en la vida es tener guaguita, y está muy bien que nazcan sanitas, que el parto sea un parto en buenas condiciones y todo, pero ¿será que falta algo más? Y entonces hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? En un enfoque más integral. Y por último, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes creen que tiene nuestro sistema de salud? Ya, ese es el taller para mañana.
Ya le subí la clase y ahí está el taller. Y está el artículo también que les recomiendo leer, está arriba en intranet. Entonces para mañana ya tenemos